el diagnóstico de las infecciones, ¿ya? O el diagnóstico de estos agentes. Entonces, hay una pregunta que yo se las voy a proyectar ahora, que está en Menti, y ustedes me van a ir dando ideas con respecto a esta pregunta, ¿ya? La pregunta es la siguiente. ¿Me cuentan si pueden verla, ya sea por el chat o por audio? ¿Me cuentan? ¿La pueden ver? Sí, Sí, profe. Ya. Sí, Entonces, profe, se ve. ya, súper. Entonces, díganme qué entienden por eso. Frase corta, si no saben nada también, pero que quede, que podamos ver. Sí, escríbanlo en el Mentis para que podamos tener, aquí está el código, por si no lo, aquí está el código en menti.com, ingresan este código y pueden contestar esta pregunta para que la podamos ver, la podamos proyectar. No me escriban en el chat, prefiero que lo contesten en el Menti, chicos, para que lo veamos todo. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Ya. Miren, hay varios conceptos importantes aquí porque hoy día justamente vamos a hablar del diagnóstico microbiológico y una de las cosas súper importantes es que primero demostrar que hay un patógeno. Eso es clave. Por otro lado, este diagnóstico nos va a permitir, como bien pusieron algunos de ustedes, definir la infección, si es una infección bacteriana, viral, parasitaria, etc. Y eso es importante porque al definir la infección nosotros podemos realizar tratamiento. Nos permite también hacer una descripción de la enfermedad.
¿cierto? Porque así podemos hacer, juntar las características del paciente, ¿cierto? Con el resultado de este diagnóstico. Em, definir enfermedad también, la enfermedad microbiana, súper importante identificar el sistema inmunológico de manera tangencial, de manera indirecta. Eso se llama diagnóstico indirecto, porque estamos viendo cómo nuestro organismo va a reaccionar frente a un determinado agente, ya sea parasitario, ya sea o bacteriano, viral, etcétera, ¿ya? En relación a lo que acabamos de describir, que es lo que entendemos por este diagnóstico microbiológico, podemos sacar alguna de estas ideas y llevarlo a lo que es nuestro quehacer, cómo vamos a trabajar en nuestra realidad como profesionales del área de la salud. Ahora, me gustaría que me hablaran, ahora sí háblenme, porque no le alcancé a hacer el menti, pero cuéntenme ustedes, ya sea por el chat o por audio, ¿en qué etapas del diagnóstico está comprometida su profesión? ¿Creen ustedes? En las antes, en las tomas de muestra, en el análisis, cuéntenme, ¿en qué parte del diagnóstico está la mayor importancia de la profesión de ustedes, de su futura profesión? Cuéntenme. Lo que crean. O no saben nada. No sabría responderle a esa pregunta. ¿Ya? Bien, bien. Sí, esas respuestas también me sirven porque la idea de esta asignatura es justamente tratar de entender. Ya, bien, toma de muestra, transporte, almacenamiento, toma de muestra, ya, bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Ya, la verdad es que justamente en las etapas del diagnóstico, la profesión de ustedes está en la etapa previa al diagnóstico, ¿cierto? Que es la etapa preanalítica. ¿Ya? La etapa analítica es cuando está dentro del laboratorio y la postanalítica cuando se obtiene el resultado, ¿cierto? Desde ese punto de vista es que nosotros vamos a tratar de entender los distintos o las distintas etapas del diagnóstico. ¿Ya? Es importante que ustedes conozcan estas etapas porque van a poder entender el proceso y tal como yo les decía la semana anterior, que ustedes conozcan el tiempo que las bacterias se demoran puede ayudar a entender por qué se demora un resultado o el tiempo de un resultado. Aquí, bueno, aquí hay unas definiciones bien básicas de lo que es microbiología. Con respecto a las distintas definiciones, hay distintos tipos de microorganismos, eso ya lo hemos estado viendo, y en base a esto es que hay algunos antecedentes históricos que han querido o que han llevado a la definición de algún tipo de enfermedad. Ya la enfermedad en tiempos pasados solo describía síntomas y con la llegada del microscopio y con los avances de la tecnología en ese entonces, se han logrado identificar o se logró identificar en ese momento algunas bacterias o las primeras bacterias causantes de infección. Dentro de estos antecedentes históricos, Leeuwenhoek y Hook son los pioneros en la observación de células muertas, por ejemplo, y de microorganismos. Leeuwenhoek, como ustedes saben, es el creador del primer microscopio y que en realidad era casi una lupa, ¿no es cierto? Luego avanzamos en los años y
Pasteur pone fin a esta teoría de la generación espontánea y hace la identificación de los primeros microorganismos como agentes causales de una enfermedad. ¿Ya? Y para terminar con Robert Koch, que definió postulados sobre la identificación de los microorganismos. Y esto es tremendamente importante porque esto fue un paso importante en lo que era la descripción de las infecciones, ¿ya? Y bueno, ahí están los personajes. Y nosotros hasta el día de hoy pudiéramos entender la infección a través o mediante los postulados de Koch. ¿Ya? Donde, ¿qué quiere decir los postulados de Koch? Que quiere decir que esta enfermedad determinada, con determinadas características, yo puedo obtener un agente causal o un agente etiológico. El microorganismo, aquí hay 4 postulados de Koch, uno de ellos dice que el microorganismo debe estar presente en todos los individuos que presentan la misma enfermedad, definiendo como enfermedad a las características o a las características sintomatológicas que tenían los pacientes en ese momento. Por otro lado, dice que el microorganismo debe ser recuperado del individuo enfermo y poder ser aislado en un medio de cultivo. Como ustedes comprenderán o como se darán cuenta, Koch en esa época fue un pionero en todo lo que era el diagnóstico microbiológico, ¿ya? Porque fue el primero que dijo, bueno, si este individuo está enfermo o tiene los síntomas parecidos a esto, a este grupo de pacientes que fueron enfermados o se enfermaron por un determinado microorganismo, entonces para confirmarlo yo tengo que aislar ese microorganismo. Eso en la era actual parece bastante obvio, ¿no es verdad? Si yo tengo cólera, debiera tener o debiera aislarse de mí de alguna forma el agente etiológico que sería el vibrio cólera, ¿no es verdad? Lo mismo pasa con VIH. Si yo estoy enferma de VIH, tengo que identificar el microorganismo de alguna forma, ¿cierto? En esa época no era tan obvio como lo es ahora. Por eso los postulados de Koch en lo que es definición de infección es tremendamente importante. El microorganismo que proviene de este cultivo debe causar la misma enfermedad cuando se inocula a otro hospedero. Eso en esa época tampoco era, era también pionero, ¿cierto? Porque aquí, si nosotros lo llevamos a nuestra realidad, claro, o sea, si yo tengo coronavirus y le contagio el coronavirus a otra persona, obviamente vamos a tener la misma enfermedad, ¿cierto? Ahora parece bastante obvio, pero los postulados de Koch fueron las primeras que se pudieron describir este tipo eh, de explicar de alguna forma cómo se genera una infección. El individuo experimentalmente infectado debe contener el microorganismo, es decir, si yo inoculo en este caso él trabajaba con ratos de laboratorio y los infectaba. Y después veía si es que este individuo que estaba enfermo obtenía su sangre, por ejemplo, y hacía cultivos. A partir de este cultivo volvía a enfermar a otro individuo y tenía que obtener de nuevo la sangre del individuo, en este caso de la rata, y obtener el cultivo. Ambos cultivos debieran ser lo mismo para decir que las dos ratas enfermaron de la misma enfermedad, ¿cierto? El animal sano en su sangre no contenía los microorganismos y de esa manera podía evidenciar y se podía diferenciar y distinguir cuáles eran los síntomas de una enfermedad que se podían ir repitiendo en otros individuos y en estos mismos individuos poder aislar o poder identificar a un solo agente. ¿Ya? Por eso es que me pareció interesante poder conocer los postulados de Koch para que pudiéramos ahora poder entender las infecciones. Avi, ¿levantaste la mano? Profe, ¿estamos en algún PPT? Sí. Es que yo veo Menti. Y todo lo de, ¿por qué no me avisan? Ya llevo como Profe, tres, yo igual veo Menti. yo llevo como tres Sí, diapositivas. profe. Llevo 3 diapositivas, chiquillos.
Vamos a pasar, deberían decirme, ya, ya pasé. Esa es la que estoy viendo ahora. ¿Sí? ¿Están viendo mi presentación? Sí, ahora sí se ve. Ya. Bueno, y aquí están los postulados de Koch y yo lo que explicaba con el esquema, donde se puede entender, digamos, todo lo que es el proceso infeccioso. ¿Ya? Y obviamente contrastado, como ya les decía, con el animal sano, donde no se podía, donde no había crecimiento de algún agente. ¿Sí? Y como ya les contaba, esto fue pionero en la época de Koch, porque de esa forma es como se estudia hoy en día las infecciones, ¿cierto? Es como lo que estamos viviendo actualmente con coronavirus, es que se van juntando, un poco lo que hizo Koch, se van juntando síntomas para poder describir una patología asociada a un agente etiológico, ¿ya? Obviamente, nosotros ahora tenemos la tecnología mucho más avanzada que tenía Koch en su época, ¿no es verdad? Aquí hay una pequeña clasificación de los microorganismos, pero que la verdad la vamos a pasar bien rápida, porque, porque solamente complementa que ahora en la actualidad nosotros tenemos infecciones virales, bacterianas y parasitarias, etcétera, donde nosotros podemos ir conociendo la enfermedad de acuerdo a los síntomas, ir asociándola con algún tipo de microorganismo, ¿no es verdad? Tenemos hongos, tenemos parásitos, hay virus, bacterias, y nosotros dentro de la fase del diagnóstico, nosotros podemos dividirla en tres fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la posanalítica. En la fase preanalítica es donde hay solicitud de examen, la toma de muestra y el transporte. Muchas veces sucede que al haber errores en la parte preanalítica, nosotros no obtenemos resultados confiables. ¿Ya? La muestra que nosotros vamos a trabajar en microbiología y especialmente en bacteriología es una muestra única. Vale decir, si yo me equivoco en tomar la muestra ese día y yo digo, chuta, voy a tener que tomarla el otro día, ya es una muestra distinta y ya estoy en un escenario distinto, porque en la primera muestra pudo haber tenido muchas bacterias y en la segunda muestra la cantidad de bacterias ha bajado considerablemente. Eso es porque nosotros trabajamos con organismos vivos. ¿Ya? Y no es lo mismo cuando, por ejemplo, nosotros tomamos una muestra de sangre para medir glucosa, da lo mismo si yo mido la glucosa hoy día, o la mido mañana, o la mido en 2 semanas más. No va a haber un cambio significativo. Eh, en cambio, en la muestra para estudio bacteriológico sí lo hay, ¿ya? Y eso es tremendamente importante que ustedes lo sepan, porque en esta etapa, en la etapa preanalítica, es donde ustedes van a estar más comprometidos, ¿ya? El otro es el transporte de la muestra, porque las muestras que tienen eh, un mal transporte, por ejemplo, sucede mucho que las tórulas que tienen medios de transporte se confundan, vienen con colores, etcétera, pero igual se pueden confundir. Si yo confundo un medio de transporte, puede ser perjudicial para el diagnóstico final. ¿Ya? Puede que yo no esté diagnosticando, por ejemplo, si estoy buscando en una secreción de herida, estoy buscando un Staphylococcus aureus, voy a inventar, y tomo la muestra en una tórula que tiene medios de transporte que sirve para coprocultivo, por ejemplo. No me va a servir, el Staphylococcus aureus no va a crecer en ese medio de transporte, puede que hasta se muera en el medio de transporte y yo finalmente no tenga ningún diagnóstico. O puede que yo diga, ya, no importa, lo mando
saco un poco de secreción de la herida y lo pongo en un frasco y se fue al laboratorio, en un tubo, etc. Todo eso hace que la muestra nos lleve a un resultado erróneo, ¿ya? Y en la fase analítica, que es la fase netamente de laboratorio, depende de la fase preanalítica, ¿ya? Vale decir, aquí les voy a dar un ejemplo bien práctico que si nosotros en el laboratorio decimos que la muestra se debe tomar en un frasco tapa rosca y ancha y estéril, no puede ser en otro frasco, ¿ya? ¿Por qué? Porque las condiciones de análisis así lo requieren, ¿ya? Y si no, ya estaríamos tratando de otra muestra. Y por supuesto, en la parte post-analítica es donde se validan los resultados y hay respaldo de información, donde hay entrega de un informe de los resultados que dependen tanto de la fase preanalítica como la fase analítica, ¿ya? En las tres fases, es tremendamente importante el trabajo del equipo, el equipo de salud, ¿ya? Importante es la comunicación entre la preanalítica y la analítica, porque muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que piden una nueva muestra desde el laboratorio o en alguna parte han pedido nueva muestra, ya sea a uno mismo cuando se está trabajando, cuando se va a tomar un examen y después nos llaman, ¿sabe qué? Necesitamos una nueva muestra. Eso puede tener implicancias porque, o tiene que tener, puede tener motivos porque en la parte preanalítica no fue la muestra adecuada, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo un cuadro que resume bien lo que es el ciclo diagnóstico. Lo vamos a ir agrandando para verlo por parte. En la primera parte, que es lo que todos hacemos cuando vamos y consultamos a un médico, por algún síntoma, por algún signo de enfermedad que nosotros tengamos. Eso inmediatamente nos va a llevar a una parte preanalítica donde el médico decide si finalmente solicita exámenes o no. La orden de examen, chiquillos, es súper importante porque esta orden, ustedes cuando están en toma de muestra o el personal de salud que está en toma de muestra, puede hacer el filtro desde la solicitud de examen. Luego se recepciona la muestra y se manda al laboratorio para su análisis, ¿ya? El laboratorio puede emitir o no un informe que puede ser preliminar, que eso va a depender del tipo de examen que nosotros hagamos, o un informe y luego, bueno, se incuban los exámenes. Acuérdense que estamos hablando de cultivo, 24 horas, obtenemos resultados. Dentro de estos resultados podemos tener una identificación inmediata, que pueden ser exámenes que se realizan y se obtiene la identificación por métodos automatizados inmediatamente, o bien esperar para hacer, digamos, un informe. Cuando se requieren estudios de susceptibilidad, por ejemplo, necesitamos más tiempo hasta que llegamos a esta parte post-analítica donde el resultado que nosotros entregamos es llevado nuevamente al médico y se sigue el ciclo. ¿Ya? Como ven, estas etapas son bastante simples, son bastante conocidas porque todos hemos ido al médico alguna vez y nos han mandado a hacer exámenes alguna vez, y referido principalmente a los exámenes de microbiología, hay que tener harta consideración con el tipo de muestra el cual nosotros nos estamos tomando. La muestra para estudio bacteriológico, todo lo que tenga que ver con cultivo, es una muestra única. Vale decir, yo tomo la muestra hoy día a las 8 de la mañana, no es lo mismo que tomarla hoy día a las 3 de la tarde, aunque sea el mismo sitio anatómico. Ya, por ejemplo, no es lo mismo tomar un examen de orina en la mañana, a las 8 de la mañana, por ejemplo, a tomar un examen de orina a las 3, 4 de la tarde y en la noche. No es lo mismo. El metabolismo bacteriano, si nosotros estamos detrás de una infección urinaria, por ejemplo, cambia a lo largo del día. ¿Ya? Por eso es importante.
conocer estas etapas. Bueno, en el laboratorio de microbiología juega un rol importante en el diagnóstico y prevención de las enfermedades infecciosas. Dependencia de la calidad de la muestra en el paciente, eso es clave, ya eso es clave. Por ejemplo, en la fotografía que estamos viendo acá, parece bastante sencillo, ¿cierto? Es un niño que está sacando la lengua y que estamos con un baja lengua para tratar de llegar a la garganta. Pero yo he visto enfermeras que toman muestra a niños pequeños, chiquititos, así como de 5 o 6 años, que tiene este baja lengua y en la otra mano tienen las tórulas para tomar la muestra faríngea, que de verdad hay que ser equilibrista, porque además nosotros no podemos contaminar la muestra que viene desde la faringe con la saliva, porque acuérdense que tiene gran cantidad de microbiota. Entonces, hay que evitar la contaminación de las muestras. Cantidad suficiente. Aquí también, como aparece en la foto, están los medios de transporte. Que sean los adecuados para el microorganismo que se investiga. El tiempo de transporte, muchas veces ustedes pueden tomar la muestra y despacharla al otro día al laboratorio, pero ¿dónde van a guardar esa muestra? ¿En qué medio la van a dejar? La mayoría de las pruebas diagnósticas se basan en la capacidad que tienen los microorganismos de crecer. ¿Ya? Procura todas las condiciones viables para que el microorganismo se mantenga. ¿Ya? Por ejemplo, ya sea en un medio de cultivo, o sea, en un medio de transporte, en algunos casos les va a tocar sembrar las muestras. ¿Ya? También existen las técnicas para demostrar la presencia del microorganismo. Hay algunos que no son cultivables o tienen el crecimiento muy lento, y para eso existen otros tipos de diagnóstico. En la etapa preanalítica, como ya les decía, está relacionado con la muestra y está relacionado con otros. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la muestra, el transporte, la toma de muestra, condiciones de almacenamiento, eso netamente tiene que ver con el personal que está tomando la muestra. Pero hay otros antecedentes como, por ejemplo, si el paciente está tomando antibióticos o no, eso es clave saberlo para el laboratorio de microbiología. Ya, si es que hay algún diagnóstico previo, si es que hay alguna enfermedad de base, todo eso antecedentes ayudan en la etapa analítica. ¿Ya? Asegurar el procesamiento de la muestra, bueno, esto es toda la parte analítica con todo lo que lleva el control de calidad. La parte preanalítica también tenemos que ver los requisitos para una buena toma de muestra. Por ejemplo, yo sé que en este grupo hay gente que se dedica a tomar muestras, no sé si en este grupo o en la sección 2, y les ha tocado algún momento dar indicaciones para una buena toma de muestra, que alguien me comente, o si personalmente le han dado indicaciones en un laboratorio para tomar una muestra. Creo que no, profe. ¿No? ¿Nunca han tomado una muestra de, por ejemplo, para hacer un urocultivo? ¿Nunca le han hecho un urocultivo a nadie? No, profe. No. Profe, yo creo que a mí me hicieron cuando era chica, pero la verdad no me acuerdo mucho, porque siempre me la pasaba enferma y en el hospital. Ah, claro, porque a lo mejor se lo dieron a tu mamá. Ujú. ¿Ya? Bueno, siempre hay algunas indicaciones para tomar una muestra. A ver, en el chat vamos a ver si alguien me contesta. Yo Por me tuve que ejemplo, hacer que sea en ayunas. Eso es un ejemplo. Que sea en ayunas, requisitos de toma de muestra. El ayuno, que sea aseo, por ejemplo. Bueno, así son distintos tipos de especificaciones que hay. Por ejemplo, el lavado antes, claro, que hay para las distintas muestras o para los distintos cultivos. En el caso de los cultivos, de manera particular,
Por ejemplo, el cultivo más frecuente, que lo vamos a ver después con detalle, es el urocultivo. Y para el urocultivo, ahí el personal de toma de muestra tiene un rol clave, porque ellos son los que tienen que dar las instrucciones para el lavado de la zona genital. En el caso de los niños también tienen aseveraciones importantes. El llenado, la cantidad de muestra, eso es clave, chicos, en todas estas cosas. Que sea en ayuna, el lavado del lugar donde se va a tomar la muestra, la cantidad de muestra, todo eso tiene que ver con esta parte preanalítica. Y por supuesto, cosas mucho más específicas como los medios de transporte, que por ejemplo, hay algunos medios de transporte, sí, súper bien la temperatura, si el medio de transporte va o no va en temperatura de refrigeración, el tipo de microorganismos que estamos buscando, el almacenamiento, dónde lo vamos a guardar este microorganismo, o sea, esta muestra, antes de enviarla al laboratorio. Muchas veces en las tomas de muestras tienen refrigeradores, tienen congeladores y también está la temperatura ambiente. ¿Dónde yo voy a guardar cada una de estas muestras? ¿Dónde yo las voy a mantener o almacenar antes de mandarlas al laboratorio? Ya hemos visto algunas de las técnicas de identificación de los agentes infecciosos. La que vimos la semana pasada tenía que ver con la siembra, ¿cierto? Con el cultivo propiamente tal. Entonces tenemos distintas técnicas para identificaciones del agente. Primero, la observación directa del agente a través del cultivo, por ejemplo, detección de algunos componentes estructurales o productos del agente infeccioso, ahora los tan conocidos antígenos, ¿cierto? Las enzimas, la producción de algún metabolito por parte del agente. Detección de ácidos nucleicos, citohistopatología, que también se puede para nosotros hacer el diagnóstico, y de detección de anticuerpos específicos. Cada una de estas técnicas tiene usos definidos y cada una también tiene sus limitaciones. Su utilidad va a variar de acuerdo a la infección y la muestra disponible para estudio y los antecedentes clínicos del paciente. Todas esas cosas juntas hacen que se pueda definir cuál va a ser la técnica de identificación. Y aquí entramos a lo que es la fase analítica, que es el análisis de microbiológico propiamente tal, y cuando hablamos de bacterias, nosotros tenemos tres tipos de análisis. Uno es la observación microscópica de la muestra. Nosotros hacemos, por ejemplo, tinción de Gram, observación al directo, etc. El cultivo, que ya lo vimos, y si hay cultivo, tiene que haber estudio de susceptibilidad para conocer el futuro tratamiento, si es que hay tratamiento en cómo se comporta la bacteria frente a un determinado antimicrobiano. Dentro de las características o dentro de la primera, la observación, hay una observación macroscópica y una observación microscópica. Nosotros en el laboratorio también, porque puede, como ustedes pueden estar no solo en la mente de la toma de muestras, sino que por ejemplo en un servicio de urgencia, les pueden traer desde la araña, como aparece aquí, porque el paciente consulta, porque tiene una probable mordida de araña, entonces la araña la mandan al laboratorio y nosotros hacemos la observación macroscópica de este agente y podemos decir si que se trata de una araña de rincón o no, por ejemplo, que sería lo más complejo, o cuando el paciente elimina los gusanos, que como los que están aquí, y que nos los envían al laboratorio para saber si es que se trata efectivamente de un parásito o no. Y también existe la observación microscópica cuando nosotros necesitamos observar con mayor detención el agente, ya si es que hay un agente. Dentro de la microscopía existen dos grandes grupos, que es la microscopía óptica y la electrónica. Dentro de los laboratorios, digamos, del laboratorio clínico, se utiliza la microscopía óptica, ya siendo la microscopía electrónica la más compleja. En Chile hay, no sé si hay 2 microscopios de barrido
O1, no recuerdo bien si son 2 o 1, pero que lo tiene de investigaciones, eso para investigación y que no se utilizan con frecuencia, ¿cierto? Generalmente el microscopio electrónico, que es mucho más sofisticado, lo tiene instituciones como la PDI, por ejemplo, que utiliza esta microscopía para hacer investigación. Y en el caso del laboratorio clínico, nosotros utilizamos solo microscopía óptica, usamos campo claro, que es el microscopio típico de luz, el campo oscuro, la fluorescencia, ya que podemos obtener un aumento efectivo de 1200 veces. No así como la microscopía electrónica, que es 1.000.000 de veces. Ya, bueno, este microscopio de óptico que aparece aquí, pareciera que fuera el de Leeuwenhoek, porque ya no hay de estos monoculares, ya la mayoría son bioculares. Dentro de la microscopía óptica nosotros podemos observar al fresco, como lo habíamos visto, podemos observar sin tinción, que es al fresco, y bacterias teñidas, ¿cierto? No solo las bacterias, sino que también podemos ver los parásitos cuando están teñidos y también los virus, ya lo podemos ver con microscopía, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? La muestra a observar debe ser fina para que pueda atravesar la luz y de esa forma nosotros poder observarlo. Generalmente se pueden utilizar tinciones porque este microscopio no hay contraste, pero son siempre lo más frecuente. El campo oscuro recibe la luz dispersa o refractada, la muestra se ilumina con luz fuerte indirecta y por eso podemos observar solo las bacterias, ¿ya? Y esto se puede hacer directamente de una muestra, como en el caso de la muestra de espermios y también en el caso del chancro, cuando, bueno, vamos a hablar después de treponema, pero una de las infecciones que produce treponema es la sífilis y dentro de la sífilis hay una herida bien particular que se llama chancro y que a través de esa muestra nosotros podemos observar el treponema, ¿sí? Y permite observar las células sin teñir. Es útil cuando las células están vivas, por eso se utilizan en espermio y en treponema, porque las células tienen que estar vivas para poder observarlas. Y la fluorescencia, como ya les decía, permite marcar estructuras específicas o células determinadas con un fluorocromo que van emitiendo luz. Entonces así podemos ir observando algún tipo de reacción fluorescente que nosotros lo vamos a observar en un microscopio de fluorescencia. Y la microscopía electrónica, como ya lo vimos, utiliza electrones en vez de luz y por lo tanto obtenemos una mayor cercanía y podemos ver detalles de las bacterias, de los virus, etc. ¿Cierto? El microscopio de Barrillo permite tomar imágenes tridimensionales, a diferencia del otro que no es tridimensional, y podemos ver cubiertas con, o sea, una película delgadísima de células y que pudiéramos observarlas así con estas fotografías muy bonitas que se pueden obtener del laboratorio del microscopio de Barrillo. Personalmente nunca he visto un microscopio de Barrillo, solo fotos. Y el aislamiento y técnicas de aislamiento y de cultivo, bueno, esto algo vimos la semana pasada, pero me gustaría que pudiéramos hacer hincapié en algunas de las ventajas que es el estándar de comparación con otras técnicas de identificación, porque aquí estamos revisando, observando directamente el microorganismo, al agente causal. Es muy sensible, con un solo microorganismo ya se puede tener una colonia en un cultivo y ahí podríamos realizar el diagnóstico. Las desventajas principalmente es que hay algunos que no se pueden cultivar y no podemos hacer cultivo. Y no podemos evidenciar tenemos que evidenciar de otra forma la presencia de uno de estos agentes. Hay otra técnica de cultivo o detección que son de análisis, la detección de componentes estructurales o productos del agente, y aquí
Eh, los microorganismos tienen componentes, como ya vimos las estructuras celulares de las bacterias, que nos podrían ayudar para hacer el diagnóstico. Los resultados generalmente están en poco tiempo, son técnicas rápidas. No sé si han escuchado hablar del antígeno de coronavirus ahora, porque son bastante más rápidos que las técnicas moleculares. Sirve para orientar el tratamiento también, porque efectivamente podemos hacer un diagnóstico mucho más rápido. Por ejemplo, en pacientes con rotavirus, que pacientes niños chiquititos, generalmente lactantes, ellos pueden tener rotavirus, y el rotavirus puede ser generar una deshidratación importante en los niños chiquititos. Entonces, tener un diagnóstico a tiempo ayuda a la prevención ya de una enfermedad más grave. Lo mismo que los antígenos de paredes bacterianas, que pueden ser causantes de meningitis o neumonía, y se pueden ir detectando para poder obtener un diagnóstico mucho más rápido. Ya, generalmente estos agentes pueden crecer de manera muy lenta o simplemente no crecer en los cultivos convencionales. Dentro de este grupo de técnicas están los que conocemos como técnicas de ELISA o inmunoanálisis, donde nosotros buscamos anticuerpos frente a alguna de estas estructuras bacterianas o virales. La inmunofluorescencia, como la acabamos de ver recién, el inmunoanálisis y la aglutinación. Son técnicas que sirven para la detección de estructuras de la gente. Ya, aquí me pareció curioso que la pudiéramos conocer, porque es lo que se conoce como ELISA sándwich, que en el fondo nosotros tenemos un anticuerpo aquí en unos pocillos, estos son pocillos de ELISA. Nosotros vamos a agregar la muestra en la que estamos buscando algún agente, y esta muestra debiera tener el antígeno que va a reconocer este anticuerpo, se va a pegar, y luego vamos a colocar otro anticuerpo que va a reconocer al complejo, y que ya sea que va a tener un anticuerpo conjugado, que se llama, que puede tener alguna enzima, por ejemplo, que le va a dar el color, y vamos a obtener el resultado. Esto son palabras bastante simples, pero que en el fondo sirve para entender un poco lo que significan las técnicas de ELISA. Y las detecciones de ácidos nucleicos, que pueden ser DNA o RNA, que son las técnicas más útiles para detectar agentes que son difíciles de cultivar o que derechamente ya no se cultivan. Eh, el, el material genético puede ser detectado mediante unión de un trozo de DNA complementario, y también puede ser amplificación y posterior detección. Esto es lo que está de moda últimamente, que es lo que se conoce como PCR, donde nosotros vamos a identificar el DNA o el RNA de los virus, en este caso. Y aquí es un, un esquema bastante simple de lo que es el PCR, que yo tengo el DNA, ya sea en este caso viral. Nosotros hacemos procesos de desnaturación, que se llama, donde se rompe este material genético, y después vienen los de alineación, o sea, donde hay un pedazo de DNA que se llaman primer, que reconocen a este otro DNA y van armando una nueva fibra de DNA o de material genético, que es lo que finalmente se detecta. Eso, en palabras muy simples, lo que es un DNA, o sea, una técnica de PCR. Ya dentro de las técnicas de PCR hay distintos tipos, pero la verdad es que quiero que se queden con el concepto más que con los distintos tipos de técnicas de PCR, porque no es la idea. La idea es que conozcan que existen esos tipos de diagnóstico. El otro es de histopatología, que no es más bien es más bien lo que conocemos como biopsias, pero destinados a la detección de un determinado microorganismo. Uno de ellos es el Papa Nicolau, donde nosotros obtenemos muestras de endocervicales,
en la búsqueda de este papilomavirus y se realizan cortes histológicos y se obtiene estas estructuras, como ustedes están viendo aquí en la fotografía, se ven estas células epiteliales que se ven infestadas del virus y estas son las células sanas. ¿Ya? De esa manera pudiéramos entender la histopatología de algunas infecciones. ¿Ya? La detección de los anticuerpos, cuando hablamos de serología, nosotros podemos evidenciar que hay anticuerpos frente a una infección determinada, se constituye como el diagnóstico indirecto, porque en lugar de detectar el agente, nosotros estamos detectando la respuesta humoral, es decir, los anticuerpos específicos que el paciente produce frente a una determinada infección. Para el diagnóstico de la infección aguda se puede utilizar la medición de la inmunoglobulina del tipo M o IgM o determinaciones variadas de IgG. Cada 15 días se puede ir viendo. Si yo les pregunto cuál es el anticuerpo que aumentaría en una vacuna, ¿cuál sería? ¿El IgG o el IgM? ¿IgG o IgM, chicos, después de una vacuna? No sé, profesora. ¿No? ¿Alguien más? Bueno, el anticuerpo de memoria es el IgG, es el que queda a veces de por vida en algunos pacientes y es lo que se busca con las vacunas. ¿Ya? Enfermedades infecciosas que su principal diagnóstico es serológico, hay varias, pero una de las importantes, las infecciones virales como las hepatitis, la VIH, el sarampión. En el caso de las parasitarias, bueno, hay algunas que se mencionan ahí, y en el caso de las bacterianas, principalmente aquellas bacterias que no pueden ser cultivadas, como Mycoplasma, Legionella, Bartonella, etc. Existen diversas técnicas para la detección de anticuerpos, muchas. Hay, no sé, las más conocidas es la técnica de ELISA, pero hay otras más, inmunofluorescencia, radioinmunoensayo, etc. Son varias técnicas que permiten realizar la detección de estos anticuerpos. Bueno, y aquí tenemos fotografías de detección de anticuerpos. Por ejemplo, aquí hay inmunofluorescencia, ¿sí? Se puede observar la prueba de inmunofluorescencia con respecto a un virus, que es el HTLV1, y en el caso de el ELISA indirecto, donde yo tengo un antígeno en mi pocillo, el paciente tiene el anticuerpo, entonces que va a reconocer este antígeno y después un anticuerpo conjugado que me va a permitir la revelación, es decir, vamos a ver cómo vamos a hacer la lectura de esta técnica. Y para finalizar, en la fase posanalítica es validación de resultados. En algunos casos hay valor crítico. El valor crítico, nosotros no nos vamos a detener mucho en lo que es el valor crítico, pero me interesa que lo conozcan porque son valores que probablemente les vaya a ustedes cuando estén trabajando principalmente en laboratorio, en servicios de urgencia. Hay muchos valores críticos ahí donde nosotros, el laboratorio informa y el personal que está atendiendo, ya sea en las UCI o ya sea en el servicio de urgencia, que son las más comunes, que se conozcan estos valores críticos, hay protocolos para actuar. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, un valor crítico sería una glucosa sobre 400, por ejemplo. El paciente puede estar muy mal, casi en un shock hiperglicémico, o al revés, cuando la glucosa está muy baja, cuando hay
por ejemplo, desequilibrio entre los electrolitos, etcétera, muchos valores críticos y que además de estos valores críticos, en algunos casos están bien definidos por servicios. En los servicios de urgencia hay un determinado número de valores críticos que tienen que venir desde el laboratorio y que se deben tratar de manera especial. Responsabilidad del microbiólogo frente al médico y frente al paciente, es decir, no solo del microbiólogo, sino que del laboratorio, que es el responsable de emitir un informe, y almacenamiento de las muestras, que también es parte del laboratorio, y eliminar las muestras y los materiales de desecho. ¿Ya? Aquí les voy a contar un poquito de lo que es la función del laboratorio de microbiología, que es garantizar resultados confiables, de calidad, por supuesto, entregar resultados que contribuyan a la toma de decisiones, y eso está tremendamente relacionado con la etapa preanalítica, porque si una muestra no está bien tomada, por lo tanto no vamos a tener un buen resultado y por lo tanto no van a haber buenas decisiones médicas. Protocolos de aviso, eso también es importante, porque en el caso de microbiología hay varios valores críticos, como por ejemplo, no es lo mismo informar una meningitis por un agente como la listeria, a mencionar otro como por ejemplo la Neisseria meningitis. Son agentes distintos, tienen distintos tratamientos, se tratan de manera diferente. Incluso con el personal de salud que está atendiendo a las personas, una Neisseria producida por Neisseria, o sea, perdón, una meningitis producida por Neisseria meningitis es de alto riesgo de contagio, entonces el protocolo para trabajar en el servicio de urgencia, por ejemplo, es distinto. Lo mismo que el manejo de las muestras, también los reportes antimicrobianos, eso también es súper importante de parte del laboratorio de microbiología. Aquí esto lo vamos a saltar porque tiene que ver con eso. Y el flujograma de diagnóstico más o menos del laboratorio sería el siguiente: la fase preanalítica, donde hay que verificar todo lo relacionado con las muestras. En la analítica está la siembra y todo lo que habíamos visto anteriormente, y en la posanalítica la interpretación de los resultados y finalmente entrega de un informe. Que nunca olvidarse que cuando uno está tomando una muestra, no solamente está con ese paciente, uno ve al paciente, ¿cierto? Por ejemplo, el clásico ejemplo que siempre les doy a mis estudiantes de cualquier carrera es que tú, cuando vas a tomar una muestra, por ejemplo, para VIH, no solamente estás trabajando con ese paciente tiene familia, ese paciente tiene un entorno, tiene vecinos, tiene amigos. Entonces, hay que tener harta conciencia cuando uno está tomando una muestra, y por supuesto cuando uno analiza y después cuando entrega el resultado. Les voy a dejar esta pregunta que están aquí al final. De estas preguntas traten de contestarlas en este rato que nos queda de clase, y las podemos ir revisando en nuestro próximo taller, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, algo que comentar. Me faltó la última diapositiva. Estas son preguntas de repaso que pueden servirles para preparar la prueba, porque hasta aquí entra en la prueba que lo que tiene que ver con taller, ¿ya? Y bueno, lo que tiene que ver con la parte de cátedra, nos falta la clase que dejamos a medias ayer, que podríamos ver si la incluimos o no la incluimos en la prueba. Pero eso lo voy a analizar de acuerdo a cómo vayamos con los contenidos. Yo creo que estamos bien. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran preguntarme. Profe, Ujú. el PPT de siembra y medios de cultivo todavía no lo ha subido a la plataforma, ¿verdad? No, parece que no sé. Tengo que revisarlo y ahí te comento, ¿ya? Chicos, lo otro era que había un horario especial que este grupo ya me había mandado
si no me equivoco, para la revisión de la prueba, con mayor detención. Déjenme ver dónde está. Me parece que sí, me confirman. Si es así. Acá me decían que podría ser el día lunes a las 5 de la tarde, revisar la prueba si es que hay algo bien particular. ¿Ya? Pero va a ser solo ese momento para esta sección. ¿Ya? Y yo creo que no vamos a dejar fuera la parte de bacilo gram negativo para la prueba. Vamos a evaluar todo lo que hemos visto hasta esta clase, menos la clase de ayer, ¿ya? Para la prueba de la próxima semana. Ya, chicos, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta, algo que quieran compartir. Profe, ¿Mm? ¿cuál es el decreto 158? Ah, es un decreto que tiene que ver con, ay, con notificación de enfermedades infecciosas. Ah, ya. Sí. Profe, ¿podría subir la presentación o sea, el PPT de bacilos gram positivos? Ya, voy a revisar cuáles son los que me faltan y yo los voy subiendo, ¿ya? Ya, por favor. Ujú. Gracias. Ya, chicos, nos estamos escuchando. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Gracias. Chao, profe. profe. Que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, chiquillos.